Buenas noches, profesora y compañeros en general. En esta oportunidad, nuestro tema a tratar es la trata de personas en el Perú, denominado la pandemia de la invisibilidad. Los integrantes son Mamani Cruz Karina Gabriela, Fernández Acete Diané, Vilches Castillo Gabriela Yaniré, Tintaya Caprachín, Araceli Catering. A continuación, daré paso a mi compañera. Bueno, la trata de personas es un problema mundial de nunca acabar, y el Perú no es ajeno a ello, siendo uno de los delitos que ha ido cada vez imponiéndose en nuestra sociedad al participar de muchas redes criminales y ser visto como un negocio ilegal. Son tan lucrativos que actualmente rinden ganancias similares al narcotráfico y a la venta de armas, siendo reconocido por la ONU como el tercer negocio más lucrativo. Además, este delito destruye redes familiares y sociales, debilita a la sociedad e incentiva el crimen organizado. Estas se encargan de privar de su dignidad a miles de personas, entre ellas mujeres, hombres y niños, y los someten diariamente a situaciones de explotación. La trata de personas es considerada además una pandemia por ser un problema social de nunca acabar. Doy paso a mi compañero. Dentro de los antecedentes nacionales como internacionales que hemos utilizado, pues Marinelli en el año 2015 en Lima, Perú, en su tesis titulada La trata de personas en el derecho internacional de los derechos humanos, un proceso en doble vía, dado pues que nos habla desde la época de la esclavitud, que finalmente en el siglo XIX esto se llegó a prohibir. Sin embargo, pues esta trata de personas sigue aumentando cada vez en la sociedad y es función de los diversos estados adoptar diversas políticas y protocolos que finalmente puedan combatir ese tipo de delito. Por otro lado, Verástegui en el año 2018, en su tesis denominada El Ministerio Público, en la investigación del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual de menores de edad en la ciudad de Chiclayo. Pues ha utilizado un método explicativo para poder encontrar aquellos factores o causas que conlleva el Ministerio Público a tener estas investigaciones deficientes, pudiéndose concluir que lo que le lleva a realizar estas investigaciones son el poco conocimiento de la normativa, asimismo el poco información que se tiene del mismo y asimismo también es importante mencionar que dentro de los factores que también se ha podido corroborar es el hecho de no contar con capacitaciones como deberían de ser, a manera que se vengan actualizando de las medidas que se vienen implementando. Por otro lado, con respecto a los antecedentes internacionales, pues Mendoza en el año 2015, en su tesis en México, denominada El combate de la trata de personas en México, pues utilizó un método descriptivo para poder eh, hacer este estudio, ¿no? Y tuvo como principal objetivo analizar la vulnerabilidad de la víctima, en este caso, pues enfocándose a aquellas características que tiene una persona para poder ser víctima de este delito. Dentro de las características que concluyeron en su informe fue que las víctimas que más predominan para ese delito es aquellas que se encuentran en situaciones de pobreza, aquellas que tienen pues diversos trastornos psicológicos como encontrándose en una situación de precariedad donde la economía es reducida, la escolaridad es también reducida y donde finalmente interviene el factor pues de encontrarse desempleado, ¿no? Entonces, esas son las principales características que tienen estas personas. Por otro lado, cierra en el año 2016 en Santiago de Cali, Colombia, en su tesis denominada La trata de personas en Colombia, una caracterización del problema e identificación de las agencias, ¿no? Tuvo como principal método descriptivo también y su principal objetivo era analizar pues cómo vienen interviniendo esas agencias y cuáles son los prototipos de personas que finalmente son parte de su organización, ¿no? Entonces, también conlleva una cierta semejanza con la tesis de México, dado pues que las víctimas del delito cumplen con las características antes señaladas. Asimismo, pues se ha podido corroborar que las agencias trasladan a la víctima tanto por fronteras legales como ilegales, a medida que esas fronteras pues no tienen un control adecuado, no se exigen los documentos necesarios para que estas personas pues puedan ser captadas en el momento que configuran ese tipo de delito. A continuación daré paso a mi compañero. Bien,
Con respecto al planteamiento del problema, vemos que el problema realmente radica este delito, ya que vemos que se ha dado una invisibilidad de parte de las autoridades al momento de dar los mecanismos que necesitan, bueno, el mecanismo que han utilizado como de protección, de precaución y no se han visto los resultados favorables para las víctimas. De alguna manera han hecho que incremente este delito y se han visto ya que en estudios que un 30% de la población suelen ser adolescentes y niños, ya que esas personas son mucho más vulnerables, ya sea por el hecho de que están en extrema pobreza, falta de educación, etcétera. Entonces, esto los conlleva a ser mucho más vulnerables a lo que es la trata de personas. Siendo así, entonces, una población específica más vulnerable y por consecuencia vemos constantemente que se ha incrementado este delito, ya que se ha aumentado denuncias en las comisarías en cada distrito. Ahora, en el sentido de que vemos que la ineficacia del Estado, ya que este no promueve concientización, leyes insuficientes, ineficaces, la corrupción que el Estado brinda, son de alguna manera desfavorable para la persona que pueda vivir o ser víctima de este delito y lo que esperamos es que puedan promover nuevos métodos para poder solucionar. Entonces, por lo cual nosotros planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales estos operadores del Estado no vengan realizando investigaciones o hayan realizado investigaciones deficientes con respecto al delito de trata de personas en el Perú, ¿no? A continuación, mi compañera va a poder dar o ampliar más sobre esta respuesta. Muy bien, nuestro trabajo se justifica en dos áreas importantes. Por un lado tenemos la justificación social, donde vamos a abordar el aspecto legal y las razones de cómo se debe actuar o cómo debe actuar nuestro Estado para disminuir la cantidad de víctimas quienes han sido objetos del lucro. Y por otro lado, la justificación jurídica. Nos vamos a basar en la Ley 3780, en la que contendrá estipulaciones precisas que actualmente carece nuestro ordenamiento para una mejor aplicación. Le doy paso a mi compañera para que continúe. Bien, con respecto a una perspectiva internacional bueno, encontramos que en la parte internacional no hay una cifra exacta respecto a la cantidad de víctimas. Sin embargo, la institución, el UNOT, UNODC, indica que en el mundo el 49% son mujeres adultas y el 21% son menores de edad. Entonces hay una población específica que son mucho más vulnerables a esta trata de personas y bueno, asimismo el 13% de las víctimas suelen ser detectadas en Europa Central y Occidental, provenientes la mayoría de países de América del Sur. Ahora, mediante la perspectiva nacional, encontramos que en Perú se han registrado 394 denuncias por el delito de trata de personas. El 73.4 han sido relacionadas con la explotación sexual, según INEI 2020, y el 86.9% de los casos correspondientes a mujeres y el 41% a menores de edad, como ya se ha mencionado, son las personas o la población específica más vulnerable, ¿no? Y con respecto a 30% o bueno, el 50.6% entre 18 a 29 años de edad aproximadamente. Ahora también en las regiones podemos apreciar con mayor cantidad de denuncias se tiene, en las provincias de Arequipa, Cusco, Lima, Madre de Dios, Loreto y Puno, que se ven de alguna manera mucho más vulnerables y en donde se han visto muchos más casos de trata de personas. A continuación, mi compañera le va a explicar los elementos de este delito. Muy bien, los elementos de la trata. La Organización Internacional para las Migraciones
Ha establecido 3 elementos base que permiten comprender el proceso que enfrentan las víctimas de la trata. Estos son el proceso, que es el traslado o desplazamiento de la víctima, los medios, que es la privación de la libertad, y por último el fin, que es la explotación en cualquiera de sus manifestaciones. Referente al traslado y desplazamiento, la víctima es desplazada de su lugar de origen o residencia a otro lugar diferente que generalmente no conoce y en el que no se desarrolla correctamente. La privación de la libertad. Aquí se hace uso de la coacción, la amenaza, la violencia o la fuerza para retener a las víctimas, por lo que se ve limitada o anulada su libertad, teniendo como objetivo la aceptación por parte de la víctima, y es en estos casos en los que la violencia psicológica es la más recurrente. Y los fines de la trata. Hay 5 fines relacionados a, el primero relacionado a la explotación sexual, el segundo relacionado a la explotación laboral, el tercero relacionado a la comercialización de órganos y tejidos, el cuarto relacionado a la venta de niños y por último, el fin relacionado a la mendicidad. Factores del delito. De acuerdo a lo expresado por Montoya en 2017, existen 3 factores por los cuales se da este delito. El factor económico, que se evidencia en las condiciones de pobreza extrema en la que viven las víctimas. La discriminación a razón de género, que es una de las razones por la cual la mayor parte de las víctimas de la trata son mujeres y niñas. Y la falta de conciencia, que se da en el caso de las mujeres en donde la ambición las lleva a considerar y creer que no tienen nada que perder. Incluso si son maltratadas o agredidas, comparten la motivación de sus operaciones. Le doy paso a mi compañera para que continúe. Bien, con respecto a los instrumentos internacionales, podemos encontrar al Protocolo de Palermo, que es importante manifestar que este protocolo se encuentra por encima de los demás tratados internacionales y que han contribuido de alguna manera muy agradable ante esta situación. Segundo, tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que tiene como principal objetivo erradicar este delito y que también se erradique el trabajo forzoso, ¿no? Generando que, bueno, trabajos de alguna manera denigran a las personas. Después tenemos a lo que es el convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este convenio de alguna manera tiene la finalidad de eliminar la discriminación que existe hacia las mujeres, ¿no? Que se configura también un delito. Y también como normativa nacional aplicable tenemos a la Constitución Política, a nuestro Código Penal y a nuestra Ley 31146, que de alguna manera protegen esto y también sancionan el delito mencionado. Ahora, como norma nacional aplicable, tenemos a la que ya había mencionado, que nos protege y nos, de alguna manera, hacen que estas leyes, estas normas, vayan teniendo un procedimiento adecuado. Con respecto al rol de las diversas víctimas, diversas instituciones, mi compañera a continuación les va a dar una precisión más exacta. Bien, sobre el rol de las instituciones, tenemos por ejemplo la Policía Nacional del Perú, que bueno, al momento en el que se recibe la denuncia se realizarán las diligencias de verificación y constatación, donde se ubicarán el lugar donde se indique que se realizarán los hechos delictivos. En el traslado se deberá realizar por agentes capacitados, quienes no deberán realizar preguntas a las víctimas ni obligarlas a declarar. Por último, la PNP deberá levantar un informe apenas termine con las diligencias, en la que precise sus actuaciones. Este mismo deberá de ser proporcional al fiscal y al RETA. Por otra parte, tenemos el rol del Ministerio Público, que estos eventos. Hay una investigación que es proactiva y la reactiva. En la proactiva, la investigación radica en la detención y el enjuiciamiento de
de los traficantes sin tener que someter la cooperación y el testimonio de la víctima. Por otra parte, en la investigación reactiva se ejecuta ante la existencia de un denunciante o de la víctima. Este tipo de investigación suele ser no eficiente, dado que las víctimas pueden retractarse, reprimiendo la posibilidad de conseguir elementos probatorios que permiten desarticular al grupo delictivo. Me pasa a mi compañera. Respecto a las herramientas y asistencias institucionales, como bien se ha mencionado, el Ministerio Público goza de herramientas para poder usarlas en el transcurso de la investigación. Sin embargo, pues estas no vienen siendo eficientes. Asimismo, este tiene la obligación de asistir a la víctima de acuerdo a diversas instituciones que forman parte de este conjunto en la que se podrá trabajar, ¿no? Ahora, ¿por qué no vienen usando esas herramientas deficientes, ¿no? Dado pues que respecto a las medidas de protección a las víctimas y testigos, estas las vienen realizando un tiempo tardío después que la víctima pues ha sufrido nuevamente un atentado, dado pues que ésta se encuentra en exposición de quien ha sido su agresor o de quien ha sido pues en este caso el tratante, ¿no? Así este tratante puede ir en contra tanto de la víctima a medida que ésta se abstenga a denunciarlo o a seguir con las investigaciones y asimismo contra los testigos, quienes ya no podrán seguir dentro de este proceso, ¿no? La figura del agente encubierto regulada en la ley 27934, pues este es un poco limitada, pues dado de que las intervenciones de las comunicaciones, cuando el agente encubierto forma parte de la organización criminal, pues estas no son valoradas como elementos probatorios cuando el juez determina que se ha cometido ese tipo de delito. El Programa Nacional para las Víctimas se da con la finalidad de que estas instituciones puedan trabajar de la mano, como se ha dicho, del Ministerio Público a medida que otorguen diversas seguridad y diversos protección a las víctimas. Sería un éxito el hecho de que las víctimas tengan que pasar una sola vez por la entrevista única, ¿no? Dado pues que el hecho de tener que volver a revivir nuevamente los hechos cae en ciertas consecuencias que puedan más adelante pues repercutir de manera personal, ¿no? Y a medida que las investigaciones pues se queden en un estado pues poco adecuado a lo que se está buscando o que se tiene como objetivo. A continuación, daré... Bueno, ahora con respecto a las deficiencias del sistema judicial, pues se puede manifestar que existe la mala interpretación de las normas penales civiles y las normas procesales, dado pues a medida que no se está respetando el derecho de discrecionalidad, dado que las víctimas del delito, por ser este delito pues tan grande como es la trata de personas, tienen ese derecho, lo cual debería seguir ciertos parámetros los jueces a medida que se vaya divulgando cierta información. Una segunda causa es los altos niveles de corrupción que se vienen instalando dentro de nuestro sistema judicial, en la que cada vez pues va teniendo más, un territorio más amplio, ¿no? Una tercera causa refiere a la carencia interna en los juzgados penales que alteran diversas resoluciones, ¿no? A medida que hay mucha carga procesal, a medida que no se va distribuyendo estas funciones de maneras adecuadas. Otro error que se está cometiendo es la aplicación desproporcionada de la pena, dado que si bien el delito de trata de personas merece una pena alta, no se está manteniendo estos límites debido a los elementos que no se están encontrando para la configuración del delito, que sí debería de valorarse otro tipo de pruebas presentadas. Con respecto al derecho comparado, pues en Colombia es uno de los países que ha sido reconocido internacionalmente, es uno de los países que ha podido hacer más efectiva la persecución con una estrategia, ¿no? Esta estrategia es el cobro de un monto elevado de acuerdo a las ganancias que puedan tener estas organizaciones y de manera que este sirva como reparación para que no vuelvan a cometer nuevamente estos delitos, ¿no? En Brasil, a través de la ley 1106 que se viene instaurando, pues está modificado el Código Penal, asimismo, pues ha incursionado en nuevas agravantes dentro de este cuerpo normativo a medida que el delito de trata de personas pues cada vez va quedando
una normativa interna como una normativa pues externa, adoptando diversos protocolos y diversos instrumentos internacionales. En Paraguay pues se puede rescatar a este país como uno de los países que viene pues no viene concientizando este delito de trata, sin embargo tampoco viene adoptando ciertos instrumentos, lo cual lo lleve a tener pues una legislación más escasa de lo que finalmente ya tiene, ¿no? Dado que no adopta diversos instrumentos y herramientas para poder combatirlos. A continuación, daré paso a mi compañera. Muy bien, les voy a hablar acerca de un caso que se judicializó el 20 de octubre del año 2008, en la que se abrió un proceso a María y David por el delito de trata de personas contra Cristina y Paola de 14 y 17 años, de acuerdo con el artículo 182 del Código Penal con comparecencia restringida. El Ministerio Público formuló acusación contra los procesados solicitando pena privativa por 6 años y el pago de 5.000 soles. El 28 de agosto del 2010 se sentenció a ambos por el delito de trata de personas, condenándolos a 5 años de pena privativa de libertad y el pago de 3.000 soles. Siendo pertinente aclarar que en aquella sentencia se le reserva el juzgamiento a David por no hallarse. Sin embargo, las medidas de la protección de la víctima no se dieron pese al no habido. El 15 de diciembre de 2011 se sentenció a David por el delito contra la libertad y trata de personas, condenándolo a 5 años y el pago de 3.000 soles. En ese sentido, nosotros consideramos que se han realizado malas prácticas por parte del Poder Judicial como el Ministerio Público, pues el Poder Judicial impuso una pena mínima, a pesar de que las víctimas eran menores de edad, lo que constituye un agravante del tipo penal. No se reservó la identidad de las víctimas, no se otorgaron medidas de protección, abrió instrucción de mandato de comparecencia y no con detención, originándose que se dilate el proceso. Asimismo, el Ministerio Público no reservó la identidad de las víctimas y consideró imponer una pena insuficiente y tampoco otorgó medidas de protección, pudiéndose manifestar que la justicia no ha sido como se esperaba a pesar de contar con las herramientas necesarias para otorgar la protección a la víctima. No lo hicieron, en tanto se evidencia la mala aplicación de la ley número 28950. Siguiente, por favor. Brechas del problema. Hasta hoy en día sigue existiendo cierta equivocación respecto a la aplicación de la norma, lo que dificulta un proceso justo y adecuado, convirtiéndose en ineficaz. No existe un registro único que detalle la cantidad de casos a nivel nacional proporcionados por la policía, fiscal y jueces, de acuerdo con las modalidades que se realizan en este delito. El tema de la corrupción de los magistrados del Poder Judicial conlleva que se otorguen penas mínimas, lo cual incrementa la cantidad de tratantes cada vez más. Existe información escasa del tema, más aún en las provincias donde más se desarrolla este delito. Además, es exiguo el apoyo de las organizaciones e instituciones referida a la concientización. Otro punto que es importante resaltar es el mínimo control migratorio que realizan los policías en las fronteras, primando la corrupción. La indemnización de la víctima es elemental para poder resarcirla ante los daños generados, pudiendo ser en distintos aspectos como moral o psicológico, razón por lo que los magistrados deben de otorgar una indemnización proporcional, no mínimas, ya que con ello no se ampara a la víctima. Te pasé a mi compañera para que continúe con la exposición. Bueno, sobre las propuestas del proyecto tenemos que es necesario poder reforzar la organización interna del Ministerio Público y Poder Judicial, conllevando a analizar nuevamente el diagnóstico de las investigaciones. A través de nuestra propuesta de la ley número 3780, se podrá lograr minimizar los vacíos legales y la deficiencia en las operaciones llevadas a cabo. Se urge contar con protocolos para la debida atención de las víctimas. Además, consideramos que es necesario la implementación de una estrategia adecuada para buscar la persecución, detención y prevención del delito, ya que hasta el momento no está dando resultados. Finalmente, será la población la beneficiada, ya que a través de esta propuesta ponemos panorama más claro de esta problemática. Doy paso a mi compañero.
Bien, con los objetivos, o bueno, los objetivos que hemos planteado de manera grupal, tenemos que, en primer punto, informar a las personas acerca de esta problemática, eh, como esta problemática o este delito de trata de personas se ha incrementado en nuestro país. Segundo punto, teniendo en cuenta que dar a conocer que las víctimas y que las personas tengan algún interés en el tema acerca del aspecto legal del delito de trata de personas en el Perú. También el punto de explicar al público que existen diversas instituciones estatales encargadas de brindar ayuda, apoyo a las víctimas y a los familiares durante este proceso de investigación que van tomando. También dar a conocer al público la ineficacia tal vez que está teniendo el Estado y los mecanismos que emplean estos y que no logran de alguna manera amparar a la víctima y sancionar el delito como corresponde. También el punto de concientizar a la población a que denuncien cualquier acto de trata de personas que puedan haber observado y bueno, finalmente el punto que tenemos es de incentivar a la población de poder trabajar a la mano con las autoridades para poder disminuir este índice de trata de personas en nuestro país. Siguiente, le doy paso a mi compañera. Ya. Como siguiente punto, pues respecto a la metodología, el tipo de investigación que hemos utilizado de acuerdo a los autores mencionados es básica, puesto que su única finalidad es la creación de nuevos conocimientos, tomando en cuenta como base los ya existentes. Con respecto al enfoque, es un enfoque cualitativo, pues dado que tiene como finalidad recaudar ciertos tipos de información con datos no numéricos y asimismo a través del análisis documental que se ha podido mostrar. El método que hemos utilizado es un método descriptivo, dado que finalmente por medio de la observación y entrevista lo que genera como resultado pues datos descriptivos, ¿no? Respecto al diseño de investigación, pues la presente investigación tiene como un diseño no experimental, dado pues que no se predomina el registro de asimismo el análisis de variables, ¿no? Lo cual solamente recae en juicios e interpretación de acuerdo a la información recaudada. Respecto a la población, forma parte de nuestra población los libros, artículos, tesis, el análisis de 2 jurisprudencias y una casación que ha sido mencionada. Respecto a la muestra es documental, pues dado que la presente investigación tiene como muestra que forma parte de la población los registros de documentos, libros, artículos, tesis, jurisprudencias y la casación. Con respecto a la técnica, pues de acuerdo al autor Hernández 2001, pues nuestra técnica es documental. Esta técnica pues fue utilizada para organizar y analizar las fuentes de la información en relación a la jurisprudencia de trata de personas. El instrumento considerado, ciertos teóricos consideran a los instrumentos como los medios de registro en la cual se basa nuestra investigación. Asimismo, pues, este es el cuadro que ha sido en función al análisis documental. Los documentos que se han hecho mención, como los libros digitales, artículos científicos, revistas y todos aquellos que tengan libre acceso. Respecto a la jurisprudencia, se ha hecho uso de diversos casos a través del buscador de jurisprudencias nacionales y la normatividad empleada ha sido tanto normas internacionales como normas nacionales. Respecto a la guía del análisis documental, la investigación utilizó como instrumento la guía de análisis documental, para lo cual se procedió a recolectar artículos, revistas y jurisprudencias, ¿no? Con respecto, ese es el cuadro que se ha presentado, de acuerdo a los datos bíblicos que hemos podido recaudar, ¿no? Artículos, revistas de derecho, informativos, de acuerdo a la clasificación de estos, podemos ver el título, el autor, la certificación de la fuente y, por último, un criterio o un resumen importante, ¿no? Asimismo, pues tenemos este segundo cuadro que complementa el primero respecto al tipo de documento, título, autor y año, y la certificación de fuente y el aporte al trabajo de investigación. El procedimiento de recolección de datos, pues para la elaboración de la presente investigación se utilizó el procedimiento de recolección de datos del instrumento de guía de análisis documental, ¿no? El análisis de datos comienza a descubrir, como se dice, nuevas categorías, ¿no? Y el análisis documental, pues, fundamenta la presente investigación en el análisis de la documentación obtenida relacionada de estas con los objetivos de nuestra investigación.
A continuación daré paso a mi compañero. Muy bien, aquí tenemos un cuadro de impacto, resultados esperados y estrategia de comunicación. Bueno, nosotros nos hemos enfocado en 4 ámbitos. El ámbito académico, que tiene como efecto previsto incrementar los conocimientos de la población sobre el tema, y un indicador sería que a través de la elaboración de un artículo de opinión. El ámbito social, que el efecto que queremos conseguir es concientizar a las personas sobre la problemática de la trata de personas, y un indicador sería las encuestas y entrevistas. El ámbito político, que busca incrementar las normas y que se puedan reestructurar algunas, un indicador sería las normas. Y el ámbito cultural, que sería eliminar ciertos hábitos que van en contra de los derechos humanos de las personas. El indicador sería a través de encuestas o focus group. Y por último tenemos la estrategia de comunicación, que bueno, la finalidad de nuestro proyecto es elaborar un artículo de investigación para poder cumplir con las normas de carácter social. Gracias. Eso sería todo respecto a nuestro trabajo de investigación. Espero que les guste y muchas gracias.